Criterios de calidad de los trabajos científicos. Entre los hombres de ciencia, no ha sido fácil establecer una serie de criterios cuya aplicación resulte en un juicio generalmente aceptable sobre la calidad del científico y su obra. La calidad del trabajo del investigador se evalúa en dos situaciones. Inciso A. Antes de que un trabajo científico se desarrolle, cuando todavía se encuentra en la etapa de proyecto, ¿quién juzga la calidad del proyecto? Las fundaciones, organismos descentralizados de apoyo a la ciencia, instituciones de educación superior e institutos de investigación. Juicio prospectivo de la calidad del proyecto. Inciso B. Después de terminado y publicado el trabajo científico, cuando los datos son ya propiedad pública, es decir, las publicaciones, informes, patentes y otros que reciben promociones, premios y reconocimientos a la labor científica. Juicio retrospectivo de la calidad de los resultados del trabajo científico. Los juicios de calidad raramente pueden hacerse de manera objetiva y sobre la base de criterios cuantitativos. Se basan en juicios individuales o colectivos de calidad, hechos de manera subjetiva por la comunidad científica relevante. Son criterios con que los hombres de ciencia juzgan la calidad de los trabajos de sus colegas, aun cuando resulten ser subjetivas y no cuantificables. Criterios de la calidad para los proyectos antes de su desarrollo. Proyectos de importancia. Son valores intrínsecos por el comité de expertos que los revisa. Proyectos de valor. Es una función multidimensional de naturaleza extrínseca y puede o no involucrar a los usuarios o beneficiarios. También puede derivarse de los expertos. La satisfacción de las necesidades se equilibran con las percepciones de los investigadores. Proyectos que le interesan al propio científico. Es una investigación generada por los propios científicos, en lugar de una industria u otros intereses, y quienes financian sus propios proyectos de interés. Prestigio de la institución de donde proviene el proyecto. La moda científica del momento. Proyectos de amplia difusión. Los resultados del proyecto se publican en los medios de difusión más amplia. La capacidad del investigador que presenta el proyecto. Cuando sus proposiciones coinciden con un segmento de la naturaleza, incluye su originalidad y productividad, medidas según el número de artículos originales generados por él y su grupo. La originalidad del proyecto. Capacidad para ver un problema específico desde un ángulo diferente a todos los demás desde los que se ha enfocado. Para reconocer la originalidad se debe conocer el campo, dominar la literatura y poseer experiencia en la metodología, ser un experto en la materia. La originalidad ocurre al definir un nuevo problema, a una pregunta que antes nadie se había planteado. También puede detectarse en la metodología propuesta nueva y o adaptada. La generalidad del proyecto. Es la extensión de la cobertura potencial de los resultados, donde se supone el conocimiento de los resultados y la manera como se afectará a otras áreas de la ciencia. Ignora el importante papel de la serendipia. Los juicios comparativos de la calidad de los proyectos de investigación científica resultan en su perfeccionamiento y mejor y más justa aplicación. Criterios de la calidad de los trabajos científicos publicados. Aquí se incluyen artículos impresos en revistas periódicas especializadas, informes internos, solicitudes de patente, libros, monografías, presentaciones en simposios, congresos u otras reuniones que resulten en material impreso. Un juicio solo puede hacerse por un grupo de hombres de ciencia expertos en el mismo campo, tomando como base toda su obra publicada. Esto es la evaluación horizontal o histórica. La evaluación del artículo de un determinado investigador no debe incluir ningún factor externo al contenido de ese artículo. A esto se le llama evaluación vertical o actual. El prestigio del investigador no debe influir en la estimación de la calidad de su trabajo publicado. El hombre de ciencia y sus funciones. El investigador científico. Evaluación de la calidad de sus trabajos científicos. Maestro de otros científicos. Promotor y divulgador de la ciencia. Administrador de instituciones científicas. Funcionario de organismos. Criterios. Inciso A. Originalidad relevante. Se trata de una nueva claridad, de un planteamiento inesperado, del chispazo imaginativo.
Inciso B. Elegancia y limpieza metodológica en la realización del trabajo. Caracteriza la obtención de un máximo de información con un mínimo de complejidad. Se trata de demostrar que las cosas son más sencillas de lo que parecen. Alcanzar una respuesta convincente a un problema complejo por medio de la aplicación de métodos simples y al alcance de todos. Solución viable con técnicas sencillas es la elegancia. La limpieza metodológica se da cuando el investigador tiene conciencia del valor de lo bien hecho, de lo cuidadosamente controlado y de lo definitivo de sus conclusiones. Se trabaja limpio y se trabaja bien. Inciso C. Redondez o carácter terminal de la respuesta. Pero un criterio de calidad es lo completo de la explicación o respuesta que se ofrece al problema del cual partió. En la mayoría de las ocasiones, En el planteamiento inicial conduce a nuevos planteamientos. en pocos casos, Los resultados ofrecen una solución terminal, una respuesta redonda o completa. inciso D. Fertilidad. Es la capacidad de generar nuestras ideas o más proyectos sugeridos de los resultados y hasta más trabajos realizados y publicados para confirmar, amplificar, refutar sus conclusiones. Se incluyen las citas de trabajo en la literatura, ya que se considera que una de las razones más importantes por las que un investigador cita el trabajo publicado por otro es porque lo ha leído y le ha parecido de buena calidad, digno de aparecer en el suyo. Resultados del trabajo científico. Los conocimientos logrados requieren ser comunicados, generalmente de forma escrita en monografía. Gira alrededor de un tema específico. Su análisis particular y profundo, más o menos exhaustivo. Ensayo. Son comentarios breves sobre un tema, con una perspectiva novedosa. Se aplica a algún fenómeno y comunica las aplicaciones del autor, sin perder de vista el marco de referencia teórico o empírico. Manual. Resume lo esencial de la materia. Tratado. Contiene de manera concentrada, explicada y más o menos completa los conocimientos de una materia determinada. Es de la mayor extensión del manual e incluye una visión más reflexiva y crítica del tema. Reseña. Breve descripción o crítica de una obra. La reseña descriptiva muestra un inventario del contenido de la obra. La reseña crítica es una valoración más o menos exhaustiva de la obra. Resumen. Presentación científica del tema, objetiva, representando el pensamiento del autor. Lleva introducción, el cuerpo o desarrollo del tema o ideas principales y las conclusiones que exponen el recorrido intelectual del autor en la obra. Tesis. Trabajo de la investigación original que se desarrolla en el ámbito académico con el propósito de obtener un grado. La mitología de la ciencia. Mito igual a fantasía. Envuelve, oculta y deforma a los hombres de ciencia. El sabio distraído. El científico es un sujeto de comportamiento excéntrico, desconectado de la vida que le rodea y dirigido a alcanzar metas que los demás no ven y cuando las ven les parecen superfluas o ridículas. Los hombres de ciencia no son distintos de los demás miembros de la especie humana. ¿Por qué entonces el investigado se le asocia con el sabio distraído? Porque el trabajo científico exige un alto grado de concentración, demanda de la utilización al máximo de todas las facultades intelectuales, requiere una educación especializada que dura muchos años y que implica sustraerse de distracciones. Por tanto, la realidad es totalmente opuesta. El hombre de ciencia está bien concentrado en su interés. ¿Por qué no llamarle entonces el sabio atento? El mago maravilla. Algunas de las conquistas de la ciencia asombran, sobre todo cuando se tiene la preparación suficiente para entender cómo funcionan, en vista que la realidad puede ser más compleja que la fantasía. En nuestra era, la ciencia y la tecnología son la primera maravilla. Cuando las maravillas científicas pueden cruzar el ámbito de la racionalidad, pueden ser consideradas como mágicas. Sin embargo, la magia se distingue de la ciencia. Magia. Opera el ámbito de la irracionalidad y de la casualidad. Se suspenden las leyes de la naturaleza. Ciencia. Funciona dentro de la racionalidad y la casualidad. Los hechos científicos obedecen infaliblemente a las leyes de la naturaleza.
Por lo tanto, ni la ciencia es magia ni los científicos son magos. La ciencia es muy difícil. La tarea del científico es ardua y compleja, pues requiere muchos años de estudios profundos, de grandes conocimientos, de largas horas de trabajo interrumpido y de matemáticas de altos vuelos. Muy pocos científicos calificarán su ocupación como difícil o exigente. Tampoco señalarían que requiere de una inteligencia excepcional. En sí, es una actividad profesional interesante, atractiva, absorbente y hasta apasionante. La ciencia no es un trabajo desarrollado para obtener una recompensa. La remuneración que se percibe por realizarla es una consecuencia natural y necesaria de ella. Pero su motivación principal, la dedicación al trabajo científico, es la satisfacción personal y genuina que en nuestros días puede alcanzar el ser humano consciente de su papel en la sociedad y en la historia. La pobreza del científico. La pobreza económica de los hombres de ciencia no es un mito, sino una dura y triste realidad. Algunas razones que se dan para justificar las bajas remuneraciones a los científicos son mitos como la ciencia como vocación. Uno de los mitos más absurdos es que el desempeño de la ciencia requiere una vocación especial, cuando la ciencia no es algo que requiera una devoción especial. La profesión de la ciencia consiste en saber plantear y resolver problemas. La afluencia como distractor. Otro mito que justifica la remuneración tan pobre de los investigadores científicos se basa en suponer que, de tener más recursos económicos, podrían interesarse en actividades que los distrayeran de su trabajo. De ahí la grave insuficiencia económica a los que condenan los sueldos del investigador. La remuneración del importante. Este mito justifica la pobreza económica del científico diciendo: la sociedad remunera a sus miembros según la importancia práctica de sus contribuciones a ella. Este mito supone que los funcionarios políticos y administrativos desempeñan trabajos mucho más importantes para la sociedad que los hombres de ciencia. La ciencia se caracteriza por la racionalidad de sus métodos. La ciencia necesita profundamente de un sostenimiento filosófico. No podemos simplemente hacer ciencia sin preocuparnos por la fuente de los presupuestos filosóficos que se deben aceptar para ello. Los pragmatistas, si desean comenzar desde donde estamos, tienen todavía que explicar por qué estamos en nuestro presente estado de conocimiento científico y por qué éste ha de considerarse fiable.